Norberto. Bueno, yo quería esperar estos minutos para saludarlos, casi a todos los conozco, salvo el caso de un amigo africano, que yo le quería hacer simplemente una pregunta, como quién le recomendó el doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, yo en verdad intenté postular el doctorado desde 2017, ¿no? Por recomendación del director del Magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Valparaíso, que se llama Don Raúl Alarde, ¿no? Sí, lo conozco, gran amigo, gran amigo. Que me decía que es un gran me amigo. imaginé. Eso le iba a comentar, que me comentaba que es un gran amigo. Me imaginé. Pero sí, a esa altura no pude, ¿no? Postular como debería, y ahora que recibí este correo para este primer bloque, tuve la oportunidad, como las clases iban a ser online, ¿no? Y yo no contaba con tiempo para viajar todavía a Argentina. Encontré como una oportunidad ímpar, ¿no? Para poder participar. Y todavía estoy en proceso de postulación, ¿no? No termino mi proceso de postulación del doctorado. Una alegría tener un amigo africano, verdaderamente una alegría. Estamos todo el sur acá, toda América Latina y el África, me parece. Va a ser el primer estudiante africano del doctorado, ¿eh? Y una otra alegría que ya la tuve en Ecuador hace pocos días con el amigo chino. Tenemos dos personas de China, digamos que también el amigo Alfonso y también la directora china del Confucio, que ahora está por la situación obviamente está en China, pero va a venir en septiembre y se va a incorporar también al doctorado que empezó el año pasado. Así que bueno, la verdad que el doctorado se ha enriquecido muchísimo y con los amigos mexicanos también. Así que bueno, yo les quería simplemente dar esta presentación, esta charla pequeña, ya enseguida tengo que hacer otras cosas, pero evidentemente estuvo presente la iniciación de Carolina, que Carolina es parte del equipo, porque es parte del comité doctoral, del doctorado, igual que Leandro, que van a tener la semana que viene, que también lo voy a presentar, algunos lo conocen ya Leandro por el tema de metodología de la investigación, un tema clave, diría, y bueno, y esta posibilidad que nos permite, por ejemplo, el amigo Eduardo Dupré de Chile, que hacía un tiempo que no lo veía, Antonella, que bueno, estuvo en la maestría, ella es una amiga hace muchos años del IRI, así que bueno, se ha formado una verdadera familia, sinceramente, así que seguramente contigo, Carolina, conociéndote, van a terminar, van a ser muy, muy amigos, aparte de lo académico, ¿no? Así que bueno, simplemente los saludo y nos vemos para la presentación de casi todo, van a estar ustedes, no todos, pero la mayoría, en la presentación tanto de Leandro como de la profesora de la Universidad Nacional de Rosario, que la van a tener también dentro de unos días, y que también es la primera vez que va a dar, digamos, un crédito doctoral, y que para sorpresa nuestra, digamos, ya realmente alcanzó un impacto muy grande. Ya esto es un impacto grande, porque como ustedes saben, la gente de Ecuador que ha estado antes siempre son créditos de 3 o 4 personas. Bueno, ahora tenemos 12 personas, y en el caso de la profesora de Rosario hay 18 personas inscritas. Aparte ustedes 6 más. Así que imagínense el impacto que esto ha significado. Evidentemente ha ayudado muchísimo en ese aspecto esta nueva modalidad online, ¿no? Así que bueno, simplemente los saludo y una alegría de algunos verlos de nuevo, como la gente de Ecuador, y a otros nuevos, como el amigo de África, y algunos viejos amigos como Antonella y Eduardo, digamos. Y igual lo mismo que Rodrigo, digamos, de México. Bueno, además la diplomática, digamos, mexicana, Marisa, digamos, una alegría tenerte también acá con nosotros. Bueno, te cedo la palabra, Carolina, y a ustedes los veo dentro de pocos días.
Muy bien, muchas gracias Norberto. Celina, vos también, Sí, tranquila, ve con Dios. me voy. Cualquier duda que Sí, tengan, ya saben que conmigo se comunican a través del mail, así que si tienen alguna inquietud o lo que necesiten, me escriben y hablamos. Que tengan un buen curso. No, gracias. me había olvidado, pequeño error, pequeño gran error de no presentar a Celina, que Celina, como ustedes saben, es la que está permanentemente en todos los detalles, ¿no? La verdad que ha hecho un gran trabajo, Celina viene haciendo un gran trabajo, así que eso me había olvidado. Totalmente, es súper importante resaltar el trabajo de Celina, que está siempre al pie del cañón, así que si necesitan algo, no duden en preguntarle porque ella lo resuelve rápido y fácil. Así que nada, gracias Celina por todo el apoyo siempre. No, de nada. Que tengan una buena jornada. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Bueno, tengo gente tratando de entrar que no es del doctorado, así que los tengo que echar, qué horrible. Bueno, vamos a ver cómo empezamos este desafío, como les decía hace un rato, que tiene que ver con la virtualidad, ¿no? Como les contaba a los que no estaban al principio, yo vengo dando clase en grado y en posgrado, pero a nivel diplomatura, es como mucho más básico, y a mí me parece que los cursos de doctorado tienen que contar con participación, interacción, y bueno, un poco lo que destacaba con respecto a Antonella y su conocimiento de la economía, que puede ser de la economía ilegal, de Maritza, desde su trabajo, bueno, me parece de Félix recién con su experiencia desde África, simplemente para poner ejemplos, ¿no? Pero me parece que todos tenemos algo para aportar en este curso, más allá de que yo le dé un cauce, ¿no? Una línea de argumentación, pero lo que espero es que podamos discutir sobre esa línea de argumentación. Espero que hayan podido tener acceso al material que les mandó Celina. Creo que les mandó todo ya, ¿no? Para todas las unidades. Y aquello que no se los mandó es porque tiene el link en el programa original. Entonces, igual si tienen alguna dificultad o duda, me escriben a mí, que por las dudas que no tengan mi mail, ya lo anoto en el chat y les queda, pero no debería haber mayores problemas con respecto a eso. Lo mismo si quieren alguna bibliografía adicional, a medida que vayamos avanzando, me van avisando o me mandan un correo cuando termina la clase y después la incorporamos. La idea entonces es hacer como una presentación en PowerPoint. Como les decía recién, es complicado porque no se los ve, entonces yo les voy a compartir pantalla. Tengo algunos videos como para irme echando para que no sea una cosa tan monocorde, ya que siempre decimos, ¿no? En el aula hay que cambiar como los tonos en los que uno habla, los movimientos que hace y demás. Bueno, acá uno no puede, tanto por lo menos. Entonces, tratar de meter cosas para cambiar el foco de atención de a ratitos. Así que bueno, voy a compartir pantalla, voy a poner PowerPoint, voy a empezar a hablar. Como les decía al principio, les diría que mantengan los micrófonos cerrados mientras no quieran hablar, por una cuestión de ruido ambiente, ruido de fondo, pero interrumpan todas las veces que quieran, hablen todas las veces que quieran, comentan todas las veces que quieran, directamente, sin pedir permiso, porque si no, no los voy a estar viendo, ¿sí? ¿Alguna duda más? Si se corta lo que fuere, volvemos a ingresar a la misma sesión, esto siempre es importante decirlo, hasta ahora no se nos cortó nunca, pero no estamos libres de que nos pase. Lo mismo ustedes, ¿no? Vuelven a ingresar, yo les vuelvo a dar acceso, no pasa nada. Voy a compartir pantalla entonces, si no me equivoco, estoy bien. A ver, alguien. Perfecto. Vamos a compartir pantalla, entonces. Aquí estamos. Muy bien. Vamos a hablar entonces de criminalidad y violencia en América Latina en líneas generales. La idea es que el tema no fuera tan restrictivo como cuando hablamos exclusivamente de crimen organizado. Y me parecía importante, de acuerdo a las características más salientes de la región, que las vamos a ver ahora en el desarrollo del PowerPoint del trabajo,
es entender cómo se da esta vinculación entre criminalidad, crimen organizado, violencia, cuáles son las sutilezas, las diferencias, no solo en la región, sino con respecto a las categorías, si se quiere, de definición, ¿no? De qué es el crimen organizado, qué es la criminalidad, qué es la violencia y demás. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones básicas que vamos a tratar en esta sesión? Con respecto a crimen organizado, bueno, vamos a tratar de hablar de qué es el crimen organizado, qué herramientas se utiliza para perpetuarse, cuáles son sus principales manifestaciones en América Latina, y en ese sentido solamente las voy a mencionar, porque como dije al principio, sí las vamos a desarrollar hacia la segunda clase, y cuáles son sus principales efectos. Lo que pueden ver acá, estas fotos, de alguna manera, tratan de demostrar la diversidad que enfrentamos cuando hablamos de crimen organizado. La verdad es que, desde lo que yo creo, hay muchísimo todavía para desarrollar en términos teóricos sobre de qué hablamos cuando hablamos de crimen organizado. Hay definiciones básicas, hay consensos básicos, pero lo cierto es que es un fenómeno tan disímil y tan en constante evolución que hace muy difícil que uno pueda dar una sola definición. Como pueden ver ahí, tienen desde un decomiso muy grande de cocaína en un barco, eso era un barco, yo no me acuerdo si iba de África a América Latina o de América Latina a África, seguramente era de América Latina a África, y esto después vamos a ver con qué tiene que ver. Otro decomiso muy grande, en el caso de Argentina, de zapatillas falsificadas, de contrabando, y finalmente abajo van a ver una narcoavioneta y toda la cocaína que se ha secuestrado. Y lo que me interesa en esto es, a ver si puedo, porque no todo es tan fácil como parece, es hacerles ver este video, que por supuesto no puedo poner porque esto es así, pero que lo voy a poner igual, aunque no pueda lo pondré a la vieja usanza, porque si bien es un poco infantil, si quieren, van a ver que no es muy distinta a la visión que efectivamente uno tiene, o la gente común tiene del crimen organizado. Déjenme ver, porque no sé si puse... ¿Lo escuchan ahí? No, bien. Esperen, entonces voy a dejar de compartir. Ya voy a aprender de a poco a hacer estas cosas más prolijas, perdón, porque para compartir videos es distinto que compartir PowerPoint. Pero como lo puse en el medio del PowerPoint, ahora vamos. Tomás solo conoce el crimen organizado por las películas. En su vida diaria apenas piensa en eso. Por desgracia, el crimen organizado es una realidad cotidiana que afecta a ciudadanos, empresas e instituciones. De hecho, afecta a toda la economía. Por ello, luchar contra él es una forma de proteger nuestra economía y estilo de vida. Para combatir el crimen organizado es necesario entender exactamente qué es, y eso no es fácil. El crimen organizado puede adoptar muchas formas: tráfico de personas, cibercrimen, crimen financiero y fraude, robo de identidad, blanqueo de dinero y corrupción, falsificación de marcas y fármacos, tráfico de drogas, tráfico de armas, piratería en alta mar, comercio de coches robados y obras de arte, y la lista sigue. La mayoría del crimen organizado es global. Por ello, es obvio que para combatirlo se necesita un enfoque mundial. En la Unión Europea, una parte de la respuesta es Europol. Con sede en La Haya, Países Bajos, Europol es una oficina europea que ayuda a la policía de los países de la Unión Europea a cooperar, intercambiar información y emprender acciones conjuntas. Por desgracia, el crimen organizado es muy rentable. La Unión Europea quiere golpear a los criminales donde más duele y privarles de las ganancias adquiridas. Así, congelar, confiscar y recuperar las ganancias delictivas es otro elemento importante de la respuesta de la Unión Europea contra el crimen organizado. Además, la Unión Europea debe contribuir a prevenir que el crimen organizado se infiltre en el sector público. Luchar contra el crimen organizado mejorará la economía europea. Así que Tomás no tiene que... Muy bien. ¿Cuál es la idea de mostrarles este video, si se quiere, casi infantil? Básicamente,
es, a ver si ahí ven el PowerPoint. Tienen que tengo un chat, o sea. Vemos el video. Ok, entonces voy otra vez, dejar de compartir y volver a compartir. Esto es poco eficiente y una de mis alumnas el otro día lo hizo tan bien, pero bueno. Todo no se puede. Ok, ahora sí, ¿no? Ahora vemos el PowerPoint. ¿Sí ven el PowerPoint? Un sí, un no, porfa. Sí. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, simplemente algunos comentarios más allá de este video, les decía al principio, es casi infantil, ¿no? Pero me parece que hay algunas cosas que son súper interesantes para destacar del video, ¿no? La primera cuestión tiene que ver con la globalidad, la transnacionalización del fenómeno, que más allá de que el video es de Europol y se centra en Europa, da de alguna manera una visión de la magnitud que el fenómeno tiene, o tenía, no sé, y esto lo vamos a poner en jaque si quieren cuando discutamos un poco cómo se modifica la amenaza a partir de la llegada de la pandemia. Pero esto como primer elemento, la globalidad, la transnacionalización del fenómeno, ¿no? La idea de que no puede ni quiere desarrollarse en un solo territorio, sino que se vale de más de un territorio, de la vinculación entre diferentes estados para el desarrollo de sus negocios. La segunda cuestión, que es una cuestión que muchas veces es dejada de lado y que me parece que en ese sentido el video la deja muy de manifiesto, es la idea de que el crimen organizado no tiene, no genera un daño concreto sobre las personas. Si ustedes piensan, por ejemplo, en falsificaciones, en contrabando, en casi les diría cualquier manifestación del crimen organizado que no fuera la trata de personas, que es claramente un delito de lesa humanidad, que es un delito contra los derechos humanos, pero en el resto de los casos, insisto, narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, incluso tráfico de personas, según cómo se vean estas manifestaciones, cibercrimen, o sea, las diferentes manifestaciones de las que vamos a ir hablando más adelante, mucho más en particular, no generan en las personas la sensación de que les están haciendo un daño. Entonces, esto lo que hace de alguna manera es que, como no es percibido como un daño aquello que genera el crimen organizado, no son delitos que se denuncien fácilmente. Y de ahí, si quieren, la imagen de este señor, Pedro, no me acuerdo cómo se llama, Pedro Juan, sentado en el sillón comiendo pochoclo y mirando el noticiero como si fueran series de Netflix, básicamente. Esta idea de que en realidad nosotros que estamos en un punto siendo cómplices del accionar del crimen organizado, cuando compramos una zapatilla falsificada, un juguete de contrabando, un DVD que no es legal, un software ilegal, estamos alimentando la economía ilícita de la que se vale el crimen organizado. Porque en definitiva, el crimen organizado no hace otra cosa que generar una respuesta frente a una demanda vinculada a las necesidades de la sociedad civil. Una demanda que por supuesto es de algún bien de tipo ilegal y que no se puede conseguir de otra manera, y entonces ahí es donde el crimen organizado ve la oportunidad para desarrollar su negocio. La tercera gran cuestión que debemos mencionar y que también está vinculada a lo que veíamos recién, tiene que ver con la adaptación. El crimen organizado de por sí es muy, muy flexible, más allá de sus características básicas, que ahora las vamos a ver, y tiene un alto grado de adaptación. Y esto lo estamos viendo de alguna manera ahora durante la pandemia, como vamos a discutir más adelante. Y una cuarta cuestión que me parece súper importante destacar es la capacidad de diversificar sus negocios. Las organizaciones criminales no llevan adelante un solo negocio, no son solamente organizaciones que trafican droga,
así como trafican droga, trafican armas, trafican personas, tratan personas, contrabandean determinada mercadería, lavan activos, generan un montón de otras actividades que también son ilícitas, pero cuál sea la más importante de esas actividades y cuál de alguna manera arrastre al resto, va a depender de la región del mundo en la que nos estemos centrando. En el caso de América Latina, está claro que el narcotráfico es, y después vamos a ver por qué, la actividad más importante, la actividad principal del crimen organizado, pero que a su vez genera una diversificación de las organizaciones criminales hacia un montón de otras actividades, como decía recién, que pueden ir desde lo más diverso, desde el contrabando de alguna mercancía hasta la explotación ilegal de recursos naturales. Esto lo vamos a ir viendo después. Pero esto como una introducción de cuáles son, si se quiere, las características más importantes y más globales del crimen organizado. ¿Qué es el crimen organizado en sí? Y esto es una discusión que en realidad es una discusión teórica que todavía está vigente. En primer lugar, existe una definición global, si se quiere, de crimen organizado, de delito, de delito transnacional organizado, que es la que da Naciones Unidas a partir del Protocolo de Palermo, que es del año 2000. Esa definición, desde mi punto de vista, es un poco acotada, ustedes la tienen dentro de la bibliografía, la pueden ver, hablan nada más de la idea de que se trata de una organización que durante un tiempo determinado, estable, decide explotar algún negocio ilícito con el fin de enriquecerse. Obviamente esto tiene que ver con las negociaciones que se dan en el seno de Naciones Unidas, sobre todo Gerardo o Eduardo, que trabajan temas de terrorismo, saben de la dificultad que es generar consensos en torno a las definiciones que nosotros tenemos para desarrollar y atacar y analizar un tema en particular. Entonces, esta definición que les marcaba, que aparece en el Protocolo de Palermo y después en las modificaciones desde el 2000 en adelante, es una definición que en realidad resulta muy acotada. Entonces, me parece importante en este sentido introducir alguna definición que sea un poquito más elaborada, que incluya otros elementos que tienen que ver con qué es el crimen organizado en particular, pero también que tienen que ver con cuáles son los factores facilitadores, las cuestiones de las que se basa este crimen organizado. Entonces, en líneas generales, por eso es que les di para leer el texto de la Corte Ibáñez y Jiménez Salinas Framis, que desde mi punto de vista es uno de los mejores textos que hay, por lo menos en español, sobre qué es el crimen organizado. Es un libro que se llama crimen.org. Y ellos, en ese libro, lo que dicen es que el crimen organizado no es un delito en particular, sino que es una forma de cometer delitos, que se caracteriza por dos condiciones básicas. La primera es un cierto nivel de planificación, y la participación conjunta y coordinada de varios individuos. Lo interesante acá, y en esto hay otras fuentes que no están de acuerdo, la Unión Europea, por ejemplo, difiere con esto. La Unión Europea ha tipificado a nivel regional la idea de que el crimen organizado es un delito en sí mismo, pero en el caso de América Latina me parece que es bastante representativa esta idea de que el crimen organizado no es un delito, sino que es una forma de cometer delitos. Esta forma de cometer delitos está caracterizada entonces por la planificación y la participación conjunta y coordinada de varios individuos. Por eso es que cuando nosotros hablamos de crimen organizado, hablamos de manifestaciones del crimen organizado, y entonces decir cuáles son esas manifestaciones del crimen organizado, cuáles son esos negocios, cuáles son esas economías ilícitas del crimen organizado. Pero no creemos que crimen organizado y narcotráfico sean fenómenos distintos, sino que el narcotráfico es una manifestación del crimen organizado, porque es una forma a partir de la cual un determinado grupo de gente, de forma conjunta, coordinada, organizada, con cierto nivel de planificación, busca generar un rédito económico en su beneficio.
Dicen Salinas Framis también que una organización criminal es toda aquella organización que es creada con el propósito explícito, expreso, de obtener y acumular beneficios económicos, a través de su implicación continuada de supervivencia, funcionamiento y protección mediante los recursos de violencia y corrupción. Y en este sentido, me parece que es central entender que sin estos dos facilitadores, para ponerles un nombre, que son la violencia y la corrupción, es imposible entender la potencialidad del desarrollo del crimen organizado. Si el crimen organizado es una forma particular de cometer delitos, y las organizaciones criminales, en definitiva, existen porque hay una relación sostenida entre sus miembros, planifican, coordinan acciones con el objetivo de generar un beneficio económico, también es cierto que su supervivencia se basa en la capacidad que tienen de ejercer un cierto nivel de violencia y un cierto nivel de corrupción dentro del espectro en el que se mueven. Cuando hablamos de violencia, ahora vamos a ver, hay un montón de variables dentro de la idea del ejercicio de la violencia, y cuando hablamos de corrupción no solamente de funcionarios públicos, y esto es muy importante resaltarlo, no estamos hablando solo de funcionarios públicos, sino de la potencialidad de corromper a funcionarios privados, por ejemplo, cuando hablamos de cómo se contaminan containers antes de llegar al puerto con la idea de sacar cargamentos de cocaína, por ejemplo, escondidos en muebles, o como ha pasado recientemente en barbijos y demás. Quiero decir, la corrupción no es un fenómeno exclusivamente relacionado al manejo del Estado o al manejo del gobierno, y la violencia funciona como último recurso en caso de que la corrupción no dé los resultados necesarios. El crimen organizado entonces necesita del Estado, de la existencia del Estado, y de alguna manera de la anuencia de algunos funcionarios que están posicionados dentro del Estado, para funcionar correctamente. Y logra esa anuencia con, primero, un intento de cooptación a partir de la corrupción, y en caso de que eso no funcione, utiliza la violencia como último recurso para poder desarrollar sus actividades. El crimen organizado produce por lo menos, y esto es simplemente una categorización, 3 daños concretos, y esto tiene que ver con la idea que les decía recién, de que hay una sensación generalizada de que el crimen organizado no genera daños palpables dentro de la población. Pero en cambio, me parece a mí que produce tres daños en 3 cuestiones concretas, en 3 planos concretos. El primero es sobre los individuos, obviamente que ven reducidas sus capacidades dentro de lo que tiene que ver con la seguridad pública. Si uno piensa concretamente en la utilización del uso de la violencia como factor facilitador para el desarrollo del crimen organizado, va a ver cómo, y lo vamos a ver más adelante, esto impacta directamente en la calidad de vida de las personas. A mayor violencia, menor calidad de vida. A mayor violencia, mayores son las modificaciones que uno tiene que hacer para preservar o tratar de preservar su forma de vida. Entonces, aun cuando parezca que el crimen organizado no tiene un impacto directo sobre la vida de las personas, sí lo tiene en términos de seguridad pública. En una segunda cuestión, o en un segundo plano en el cual el crimen organizado tiene un impacto directo, es a partir de lo que pasa en las comunidades. Y cuando hablamos de comunidades, hablamos de la idea de, en muchos casos, barrios más marginados, como pueden ser las favelas en Brasil, como pueden ser las villas en Argentina, y esto, digamos, o las barriadas, esto va cambiando de país en país, pero las cuestiones que unen ese tipo de poblaciones, de comunidades, suelen ser bastante similares, o sea, la precariedad, la marginación, son bastante similares. Lo que suele pasar en esas comunidades es que se dan fenómenos que tienen que ver con
o el intento del control, de generar un espacio de control territorial por parte de las organizaciones criminales, la intimidación a aquellas personas que de alguna manera no tienen ningún vínculo con estas organizaciones criminales, y el uso de la violencia para mantener ese control territorial dentro de estos espacios, ¿no? Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero se ve bastante claro cuando organizaciones criminales sobre todo disputan el espacio territorial y la población civil, estas comunidades parecen quedar en el medio de esa disputa, y son los que menos enfrentamientos. Estoy pensando sobre todo en el caso de las favelas de Brasil. En tercer lugar, y por último, me parece que muchas veces se subestima el efecto que el crimen organizado tiene sobre la democracia y las instituciones. Básicamente porque, por un lado, hay una gran cantidad de recursos del Estado que podrían utilizarse para otras cosas, como por ejemplo la salud pública, y que sin embargo se utilizan para combatir el crimen organizado y también para paliar el efecto que ese crimen organizado tiene sobre los procesos políticos. La desconfianza, esta sensación de alguna manera de falta de representación que se genera con algunos funcionarios públicos. Y por otra parte, esto también se vincula con lo que decíamos antes, con el control territorial y el efecto que tienen las organizaciones criminales sobre las comunidades, porque muchas veces lo que logran las organizaciones criminales desde ese lugar, desde ese control territorial, desde la construcción de autoridad y de legitimidad, es generar un orden paralelo, un orden social paralelo, que no responde a los estándares establecidos por el Estado. Obviamente esto también se relaciona con que los Estados son débiles institucionalmente y no están presentes en todo el territorio nacional, sino que hay algunas áreas donde su presencia está reducida, hay algunas áreas donde directamente no hay presencia estatal, y entonces aparece una oportunidad para estas organizaciones criminales que muchas veces se valen de este espacio vacío, donde el Estado está ausente, para ganarse el corazón y el beneplácito, la legitimidad de las comunidades y poder funcionar más sencillamente. En este caso, lo vamos a ver ahora cuando hablemos un poquito más adelante, cuando hablemos de la crisis del coronavirus, se ve muy, muy claro qué es lo que pasa con las organizaciones criminales proveyendo bienes públicos, bienes esenciales a aquellos espacios donde el Estado no está llegando, e incluso en el caso de las favelas en Río de Janeiro, por ejemplo, asegurando el tema de las cuarentenas, de las órdenes de quedarse en casa, allí donde el Estado no es capaz de asegurar. ¿Cuáles son, en este sentido, algunos de los costos en los que incurre el Estado? Sí, hable, no sé quién, pero hable. Eduardo. Sí, claro. Usted menciona que hay tres, en el fondo, tres grandes efectos del crimen organizado en distintos planos de la sociedad, pero ¿se podría agregar una cuarta, quizás, que tenga que ver con los efectos que pueda tener en las relaciones internacionales o en las relaciones entre los estados? No sé, pienso, por ejemplo, en todo el problema Chile con Bolivia, a propósito del tráfico de drogas, a propósito del tráfico de, ¿cómo se llama?, de automóviles, tráfico de camiones, que verdaderamente, o sea, no tengo la cifra en este momento, pero son verdaderamente impresionantes. Y eso obviamente ha tensionado varias veces las relaciones entre ambos estados, porque o se toman presos a policías bolivianos, o allá también se tienen algunos problemas con las policías chilenas. Entonces, ahí se forma también una tensión diplomática. Por tanto, mi pregunta es, ¿podría añadir un cuarto efecto, una cuarta consecuencia del crimen organizado en el ámbito estatal, por ejemplo? Sí, efectivamente, creo que es muy buena la cooperación que debería
tener lugar entre algunos de los estados, ¿no? Mencionaste específicamente el caso de por ahí Bolivia o incluso Perú, con el norte de Chile, esa zona de la triple frontera andina, que es bastante compleja. Nos pasa lo mismo a nosotros en la frontera con Paraguay, y no hablo de la triple frontera específicamente, que a lo mejor hoy por hoy está un poco desactivada, pero sí de repente la frontera fluvial, de la frontera entre Formosa, que es nuestro norte, ¿no? Con Paraguay directamente, sin duda, ¿no? Porque muchas veces nosotros hablamos de las dificultades en generar la cooperación, la necesaria cooperación para combatir al crimen organizado, y siempre terminamos concluyendo que lo que se genera habitualmente es una cooperación basada en la confianza entre las personas, mucho más que en la confianza entre las instituciones. Y sin duda esto puede tener una explicación relacionada a lo que vos decías, sobre todo en aquellos países que son sospechados de aceptar un cierto nivel de actividad, ¿no? Y no por lo poco políticamente correcta, pero a lo mejor en el caso de Bolivia y en el caso de Paraguay pasa mucho esto con los países vecinos, ¿no? Se da por sentado, se presupone que son países que toleran un cierto nivel de actividad ilícita, más alto o menos alto, según la actividad en particular a la que se refiere. No me estoy refiriendo solamente al tráfico de drogas, de repente me estoy refiriendo, no sé, al tráfico de autos, en el caso de Bolivia en particular, y es cierto lo que vos decís, cuanto más eficiente, más efectivo es el crimen organizado a la hora de combatir, digamos, a la hora de penetrar el Estado, es altamente probable que eso dañe las relaciones con sus países vecinos. Sí, me parece que podríamos claramente agregarlo a uno de los daños, si querés, dentro de estos 3 daños, digamos, que yo mencionaba. Me molesta mucho esto de no verles la cara, pero bueno, no sé cómo hacer. ¿Algún otro que quiera decir algo? Yo intento ver cómo hago para verme en la cara, no. Bien, entonces, lo que decía recién es que estos efectos que produce el crimen organizado son cuantificables en un punto. En un punto digo, porque no es que sea, digamos, que sea de alguna manera indiscutible esta costos del crimen organizado. Hay algunas cositas que se han perdido, pero debemos reconocer que este trabajo de Heitman, sobre todo de Laura Heitman en el BID y de Heitman con Torre, es un esfuerzo muy importante para saber cuántos recursos desvía el Estado para combatir el crimen organizado. Cuáles son los costos en los que incurren los gobiernos de la región para combatir al crimen organizado. Y en este sentido podemos ver que en el caso de América Latina, cuando hablamos de costos del crimen organizado por subregión, de todos los costos, hablamos de un 3,5% del PBI, es decir, que es muchísimo. Esos costos, además, hay que dividirlos, ¿no? Obviamente, si ustedes miran el gráfico que está sobre la derecha, van a ver que en el caso de América Latina y en el caso del Cono Sur es prácticamente el mismo. El gasto público, el gasto en el que incurre el Estado a la hora de combatir el crimen organizado es del 1,5% del PBI. Pero a ese gasto público hay que incorporarle otros gastos, otros costos que debe enfrentar la sociedad para enfrentar al crimen organizado. El segundo gran gasto, de acuerdo a estos gráficos, es el gasto privado. En el caso de América Latina en general es de algo así como 1,2, 1,3% del PBI de la región, así que es muy, muy alto. Y luego, a ese gasto privado, que puede tener que ver con, por ejemplo, el hecho de que uno, no sé, ponga una alarma, compre un perro, ponga rejas, de alguna forma
busque la manera de aislarse de los efectos que puede tener en determinadas regiones, hay que sumarle dos tipos de costos sociales. Por un lado, los costos sociales de victimización, es decir, cómo cambio yo mis conductas, cómo me siento yo, qué sensación de seguridad o de inseguridad tengo en un lugar determinado, en un momento determinado, y qué consecuencias tiene esa victimización. Y por último, el otro tipo de costos sociales tienen que ver con los costos sociales de encarcelamiento. Esto es cuánto gasta el Estado en encarcelar gente, pero también cuánto pierde el Estado porque esta gente que está encarcelada no produce en términos de PBI. Entonces, más allá de cuál es la composición, y van a ver que en el caso de Centroamérica es distinta que en el caso del Cono Sur, digo, en el caso de Centroamérica vemos como el gasto privado es muchísimo más grande que en el caso del Cono Sur. En el caso del Cono Sur es muy parecido al de América Latina en general, el gasto público es el gasto más importante. Más allá de estas especificaciones y de la cuantificación, como decía al principio, lo importante es entender que hay un nivel muy alto de gastos por parte del Estado que están siendo desviados, es decir, de dinero que podría ser utilizado para mejorar salud, infraestructura, educación, están siendo utilizados para combatir al crimen organizado, en estos diferentes niveles. Y esto lo que hace de alguna manera es prender las alarmas, las campanas, con respecto a esta sensación que decíamos al principio de que el crimen organizado no genera ningún daño directo. Porque si nosotros nos estamos dando cuenta que un 3,5% del PBI no se utiliza para la salud, por ejemplo, en el caso este particular de la pandemia, seguramente tendríamos mucha más capacidad en los hospitales, tendríamos muchos más respiradores, tendríamos mucho más personal médico, un montón de cuestiones que no estamos teniendo porque ese presupuesto se dedica a otra cosa. Y una cosa que no se contempla en esta cuantificación, pero que debería haberse contemplado, es cómo las Fuerzas Armadas, por ejemplo, han reasignado algunas de sus tareas en muchos de los países de la región, en casi todos los países de la región, y han dejado de cumplir tareas específicamente de defensa para empezar a cumplir tareas que tienen que ver con la seguridad específicamente, con el combate al crimen organizado y al narcotráfico en particular. Para que tengan una idea de esta de los costos, me interesa este gráfico en particular, que tiene que ver con cuántos dólares per cápita le cuesta a cada país este combate. Si ustedes se fijan, en el caso de Trinidad y Tobago, es un costo muy muy alto, de 1.100 casi 90 dólares per cápita. Cuando dice internacionales es porque están homogeneizados, digamos, que se toma un año base. Bueno, la chica que es economista lo va a saber explicar mucho mejor que yo, pero la idea es que estos parámetros en dólares son comparables. Esa es la cuestión central, más allá de qué signifique que sean dólares internacionales. Y después vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de Paraguay o de Guatemala se gasta muchísimo menos dinero. Si nosotros tomamos el caso de Argentina, que es un caso en donde se supone que el crimen organizado no tiene tanto impacto, no tiene tanta importancia como puede tener en Brasil o como puede tener en México, no sé si ustedes pueden ver, no sé, Brasil está número 5 en gastos, y México está casi entre los últimos 5, empezando de atrás para adelante. Mientras que Argentina está tercero. Si bien no sabemos exactamente cómo se compone este número, sí creemos que las estimaciones están basadas sobre todo en lo que gasta cada país en el sistema carcelario. En el caso de Argentina, el sistema carcelario es un sistema muy caro y muy difícil de sostener, de solventar. Pero esto simplemente, les diría que casi anecdótico, simplemente como para que uno tenga y pueda internalizar la idea de que el crimen organizado sí genera costos, sí genera daños, no es una amenaza que simplemente afecta a terceros. Por ejemplo, cuando uno piensa en el narcotráfico y está pensando en los adictos, si se quiere, en el sistema de salud pública, en el problema de salud pública que esto genera.
¿Hasta acá alguna pregunta antes de entrar en qué es la violencia? Digamos, si quieren para sintetizar, ¿qué es el crimen organizado? El crimen organizado es una forma particular de cometer delitos. Estos delitos que se cometen, los cometen organizaciones criminales. ¿Qué es una organización criminal? Una organización criminal es una organización de 3 o más personas que tiene como objetivo generar un beneficio económico, que desarrolla acciones coordinadas, que desarrolla acciones estables en el tiempo, que se mantienen en el tiempo, y que suele utilizar la corrupción para cooptar a funcionarios públicos o privados que les faciliten el trabajo, y la violencia en caso de que no, digamos, que la cooptación no llegue al punto en el que le permita el correcto desarrollo de sus actividades. Este crimen organizado y estas organizaciones criminales, a su vez, tienen un impacto directo, como decía Eduardo recién, en 4 aspectos básicos. El individual, las comunidades, la democracia, y si quieren, la relación con los estados vecinos, partners, por decirles de alguna manera, porque pueden no ser necesariamente vecinos, si pensamos a lo mejor en la relación entre Estados Unidos y los países de América del Sur, o entre los países de África Occidental y Venezuela o Brasil. Entonces, todo esto a su vez genera un costo que es un costo económico, que es un costo cuantificable, y que, de acuerdo a las estimaciones de Heitman y Torre, esas estimaciones hacen que estemos desviando un aproximadamente 3,5% del PBI de los países de la región en combatir al crimen organizado. ¿Hasta acá está claro? Se me fueron todos, me dejaron sola. Sí, muy claro, sí, muy claro. Sí. Muy bien. Sí, muy claro, profesora, muy bueno. Aquí estamos. Bueno, bien, no me abandonaron todavía. No sé lo horrible que es esto de hablar contra una cámara que no te conté. No sé por qué, porque además en un momento tenía un cuadrito con una persona, aunque sea para verle la cara, y ya ni eso. Pero bueno, ya lo haremos aparecer. ¿Cómo están para que nos metamos en la violencia? Súper. Bien. ¿Bien? Listo. ¿Sobreviven? ¿Listos Sí. para entrar en la violencia? Muy bien, entonces, vamos a hablar de la violencia como una manifestación, lo vamos a ver después en términos de la definición. Es el último recurso en una relación, digamos, que no llegó a buen puerto. Hay diferentes tipos de violencia, no uno solo. La violencia puede ser indirecta o directa, emocional o instrumental. ¿Qué quiere decir que sea la violencia directa? Quiere decir que yo genero un daño físico en una tercera persona. Puede ser un daño físico que termine en un homicidio, puede ser un daño físico que sea, no sé, un golpe, una puñalada, pero lo cierto es que hay algo visible que pasa en un tercero. Ahora, cuando nosotros hablamos de violencia indirecta, estamos pensando en realidad en amenazas, extorsiones, en cómo de alguna forma el uso directo de la violencia como último recurso, la amenaza del uso directo de la violencia, funciona como amedrentador de determinadas conductas. Muchas veces las organizaciones criminales no llegan a utilizar la violencia, no llegan a abrir fuego en una determinada comunidad. Lo que hacen es simplemente atemorizar a los que viven en esa comunidad con la idea de que la van a generar. Y en paralelo a esto, tenemos que hablar de 2 tipos de violencia que son distintas, sobre todo a partir de quién las perpetúa, que son la violencia emocional y la violencia instrumental. Cuando yo genero violencia con un objetivo determinado, como decía recién, yo amenazo a alguien con la idea de que coopere conmigo,
si soy una organización criminal, estoy haciendo uso de una violencia instrumental. Tiene como objetivo, uso la violencia con el objetivo de cooptar una determinada población en un territorio determinado. Pero también existe otro tipo de violencia que está mucho más vinculado, si se quiere, a los sectores más bajos, o las bases, o lo que llamamos las bases de las organizaciones criminales, que es la violencia emocional, que muchas veces es una respuesta pasional, es una respuesta desmedida a una cuestión concreta, que muchas veces se vincula sobre todo al consumo de estupefacientes y demás. Ahora, muchas veces, y en este contexto la violencia emocional tiene un rol central, la violencia es utilizada como un elemento de reconocimiento, como una forma de hacerse respetar frente a terceros. En esto hay un montón de matices en la región, algunas cosas que vamos a ir mencionando después, pero no son solamente las organizaciones criminales como los cárteles, o como organizaciones tipo el Primer Comando de Capital, el Comando Vermelho, o la Familia do Norte, que vemos en Brasil, como organizaciones que son violentas, pero que tienen un componente de reconocimiento social y de pertenencia, pero que no es tan fuerte como, por ejemplo, en el caso de las maras, donde la idea de crimen organizado queda un poquito desdibujada. Esto no quiere decir que no esté vinculado, sino que más bien tiene que ver con la idea de criminalidad, o sea, de ejercer actividades criminales, pero donde el núcleo de la cuestión ya no es, como decían de la Corte Ibáñez y Jiménez Salinas Framis, generar un beneficio económico, sino generar un reconocimiento social, un sentido de pertenencia, desarrollar respeto frente a otros dentro de una comunidad determinada. Entonces, muchas veces, en ese sentido, en estos actores no estatales, el uso de la violencia tiene como objetivo el ser reconocidos dentro de una comunidad determinada. Una tercera forma en la que aparece la violencia vinculada a las organizaciones criminales tiene que ver con la respuesta, ¿no? Muchas veces las organizaciones criminales actúan basándose sobre todo en la corrupción, pero cuando el Estado, sobre todo, busca eliminarlos, busca combatirlos, salen a desplegar su arsenal como respuesta a esa embestida por parte del Estado. La violencia entonces no solamente debe ser contemplada como violencia que va desde las organizaciones criminales hacia el Estado, sino que también muchas veces el Estado utiliza la violencia para combatir a las organizaciones criminales. Y en esto quiero hacer una aclaración, esto no es una cuestión valorativa, o sea, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente estoy diciendo que así como los actores no estatales utilizan la violencia para amedrentar tanto a la sociedad civil, a las comunidades, como al mismo Estado y a los funcionarios de gobierno, él está la violencia para combatir a las organizaciones criminales. Y en esto me parecía muy interesante mostrarles un video que por supuesto me va a llevar tiempo, no va a ser nada fácil, porque tengo que volver a hacer lo que hice antes, que fue copiar el link de YouTube y mostrarles este videíto, que es un video, quizás muchos de ustedes lo hayan visto, sobre qué pasó el día que el Estado mexicano decidió detener al hijo del Chapo Guzmán. ¿Qué fue lo que pasó en Culiacán? Y cómo, voy para eso, un momento, compartir pantalla. ¿Qué fue lo que pasó en Culiacán? Cómo reaccionó el crimen organizado frente a él. Mira, se robaron esta patrulla de guachos. ¿Verdad?
¿No se ve de aquí para atrás? ¡Casa tu madre! ¡A la verga, a la verga, a la verga, a la verga! ¡A la blindada! ¿Me miraste, güey? Derecho. Afierro, ahí vengo a las 6. Todo bien. Contesta, hijo de tu puta madre, te están hablando, se está hablando bien. Suéltalo y vete tranquilo y no se te va a hacer nada. Si no, te va a caer la verga. A la unidad, la familia, la verga institucionales también. Y si no lo sueltan, que te muevan a la verga. Aquí la unidad, la 21. La unidad que tiene Guadalupe también. A la familia, la verga institucionales. A la verga. Todos los guachitos que tengan ubicado, ubiquen a la familia a la verga. Nomás que no lo sueltes, hijo de tu puta madre, vas a ver, verga. Se te arrancó hijo de tu puta madre por no contestar, verga. Ay, mira, los liberaron. Se los están llevando. No, pero la camioneta, los están liberando. Mira, mira, van a quitar el carro. Con rifles, están quitando carros, mire. Sí, ya llegó el elevador. No nos podemos salir. Buenas tardes. Pues aquí nada más para avisarles. Esta cosa está bien seria, ¿no? Probablemente, no se asusten ni que nada, no, porque vienen de Mochi, del Fuerte, vienen de delincuentes, ¿no? Entonces el que se pueda ir, vaya. Si yo guardo aquí, en un lugar, ya tenemos un lugar. ¿Qué dice que pasa? Oiga, y la carretera, Obviamente esto sigue, no se los voy a mostrar entero, después si quieren les paso el link. Pero en esto me gustaría que Gerardo nos cuente un poco, que a lo mejor él estuvo al tanto seguramente, en el momento, ¿no? De lo que fueron esas, no sé, 12 horas o así que duró la captura. Y fue terrible. Muchos lo recuerdan, les hago un breve recuento, yo creo que más bien de la parte operativa táctica que tengo yo conocimiento por estar con los colegas del ejército. Fue una operación encubierta del ejército mexicano, de una unidad que era secreta, nadie conocía de esta unidad, se llama el Grupo de Acción de Inteligencia contra el Narcotráfico, el GAIN, no se conocía, ni yo la conocía, para que sepamos lo secreto que era este grupo de operaciones especiales del ejército mexicano. Iban siguiendo al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio, que no era el más importante de la familia, él es el menor de la familia, pero aquí lo interesante es que tienen información que iba a comer todos los días con una de sus esposas o con una de sus mujeres con las que tenía una hija, y entró a la casa, estaba su pareja, estaba una de sus hijas, y los sicarios del hijo del Chapo se dan cuenta que había un grupo de operaciones cercano y empiezan a protegerse. El grupo de operaciones entra a la casa, pero el problema fue un problema de coordinación. No tenían una orden judicial para poder atraparlo, ni para entrar a la casa, ni para atraparlo. Entonces, aunque había una orden de captura internacional por parte de Estados Unidos contra Ovidio, pero ningún juez mexicano había dado una orden de aprehensión. Entonces, ahí falló la coordinación entre la autoridad civil y la judicial en esta manera. Fue una vergüenza pública para las Fuerzas Armadas mexicanas. El ejército mexicano internamente no lo ha expresado públicamente, pero atribuye filtraciones de información y que no hayan dado rápidamente la orden de aprehensión a nuestra Fiscalía General de la República. Entonces, ahí hubo ese problema. Cuando el secretario de la Defensa explica el operativo, iba en operación,
el chiste era agarrarlo y sacarlo rápido al aeropuerto de Sinaloa, pero como esperaban la orden de captura, estuvieron ahí muchas horas y en eso se dieron cuenta el grupo de sicarios de protección del hijo del Chapo, y ya se hizo un desastre completo en la ciudad de Culiacán, que tiene apoyo social el Chapo, y ya no pudo salir el convoy para extraerlo, ¿no? Fue una vergüenza pública, se tuvo que retirar el ejército de esa casa y hoy está libre el hijo del Chapo Guzmán. Fue terrible. Después tengo otro video que después, si quieren, se los paso por mail, que es una recopilación de la gente, ¿no? De lo que va grabando la gente estando en la calle, en los supermercados, con niños, en los autos. Es muy interesante porque es el estado de guerra de todos contra todos en la calle. Y lo terminan liberando, como decía Gerardo, más allá de la inteligencia, de la desinteligencia, no de la inteligencia, de la desinteligencia entre el poder civil, si se quiere, y el poder armado del Estado en este sentido, lo liberan porque la presión que estaban generando los sicarios del Chapo sobre la población civil, o sea, habían decidido, les habían comunicado que iban a atacar directamente a blancos civiles. Entonces, como no lo sacan rápidamente, lo que hacen es liberarlo. Gerardo. Y fue peor, se metieron a una zona militar de residencias de familias de militares, donde había hijos y esposas de militares. Entonces amenazaron con matar a familiares del ejército mexicano. Entonces falló también la protección de instalaciones estratégicas del ejército en una operación muy delicada, ¿no? Eso era lo que se escuchaba en el handy, que no sé si lo llegaron a ver. Bueno, eso era lo que se escuchaba cuando le decían, sabemos dónde están tus hijos, sabes dónde están tus hijos, se referían a eso que está diciendo Gerardo exactamente. Entonces, fíjense el nivel que alcanzó la violencia en ese caso en particular, ¿no? Digamos que me parece que es muy representativo, y es muy representativo también de esto del control territorial que mencionábamos antes. Está claro que en el caso de Culiacán hay una cooptación de la sociedad civil en favor de las organizaciones criminales, que también tiene que ver con el Estado habiéndose retirado, con el Estado teniendo una presencia bastante débil en ese sentido. ¿Algún otro comentario? Vuelvo al PowerPoint. Profesora, tengo una pregunta. Vamos a volver hacia el final del PowerPoint, entonces, para que no... ¿Profesora? Sí, claro que sí. Sí, Eduardo, habla. Tengo una duda. Hace muchos años atrás se instaló un concepto que muchos critican, otros avalan, que es el concepto de Estado fallido. ¿Qué tanto tiene, digamos, esto en la realidad? Es cierto, denominar Estado fallido a un Estado es menospreciarlo, es otorgar categoría de análisis que muchas veces es cuestionable, pero cuando vemos que el crimen organizado tiene tanta preponderancia dentro de una sociedad, y vemos que las instituciones están tremendamente débiles, con países tan importantes como México, Argentina, Brasil, Chile, o sea, todos estos países latinoamericanos tienen, digamos, desperfectos estatales que son bien complejos. ¿Cuál es su posición con respecto a eso? ¿Es posible sostener la tesis de un Estado fallido en América Latina, pensando que a lo larga aquí vemos que es la sociedad la que está fallando? Porque como usted muy bien señala, es la sociedad la que no se pudo, la que no pudo organizarse, ni tampoco poder controlar un fenómeno tan complejo como este, y que esto pareciera ser que no tiene fin, por el contrario, como que va aumentando cada vez más, y vemos que los niveles de inversión, los niveles de sofisticación, etcétera, son cada vez más complejos. ¿Qué opina usted al respecto con esa idea de Estado fallido? ¿Es perfectamente aplicable o es cuestionable más bien? Yo creo que no. O sea, yo soy una firme detractora de la idea de usar la noción de Estado fallido, en América Latina por lo menos. Salvo si querés y con un montón de cuidados en el caso de Haití, pero nada más en el caso de América, ¿no? Si quieren después les puedo pasar un par de textos sobre eso, sobre la discusión de por qué no hay estados fallidos en América Latina, pero básicamente tiene que ver con que nosotros no tenemos ningún
ningún espacio donde el Estado esté deliberadamente retirado. Incluso cuando uno hablaba, ¿se acuerdan? En los 90, cuando en Colombia había algunas zonas que se habían adjudicado a la FARC y el Estado no tenía injerencia, hablábamos de estados con perforaciones, ¿no? No hablábamos de estados fallidos, porque eran estados que deliberadamente habían cedido su soberanía en un territorio determinado. Ahora, lo que sí hay es una variedad muy importante de estados débiles institucionalmente. Esos estados débiles institucionalmente van desde los más débiles hasta los menos débiles. Y también hay que hacer una distinción entre cuáles son los lugares en los cuales los estados son débiles, porque no es lo mismo hablar de la debilidad del Estado, como decíamos hace un rato, en la triple frontera andina, que tiene un montón de vericuetos geográficos también, o en la triple frontera de Perú, Colombia y Brasil, en Leticia Tabatinga, donde es muchísimo más difícil el control, o incluso entre Ecuador y Colombia, o sea, donde el control geográfico territorial es muy complejo. No es lo mismo hablar de esa ausencia que hablar de la cesión de soberanía, o de la no constitución, del no ejercicio de ningún tipo de soberanía. Yo no creo que los estados fallen, creo que los estados son muy débiles, porque tienen recursos limitados, y tienen que decidir en qué los dedican. Entonces, en eso me parece que también es interesante ver el impacto que está teniendo de repente el coronavirus en el crimen organizado, porque también estamos viendo esta reasignación de recursos escasos de alguna manera. Otro texto que también les puedo pasar, no me quiero olvidar, lo voy a anotar, es un texto Crimilegalidad, se llama, Crimilegalidad, porque de alguna manera hace referencia a cómo las organizaciones criminales necesitan que haya un Estado. O sea, de hecho no les sirve un país donde no haya donde el Estado sea fallido, ¿no? Si lo aceptamos como categoría. Y de hecho, ahora está más tranquilo, pero hacia fines del año pasado, muchas organizaciones criminales dejaron de operar en Venezuela porque no había garantías de que el servicio que ellos pagaban, por ejemplo, para sacar droga por Puerto Cabello, efectivamente cuando la droga llegara al lugar, tuviera lugar, porque podía haber un cambio de autoridades, porque podía haber un cambio de mando. Es decir, las organizaciones criminales también necesitan certidumbre, y en lugares o en espacios, en tiempos de incertidumbre, igual que nosotros, cuentan con información incompleta para tomar decisiones. Entonces se hace muy difícil. En resumen, yo no comparto la idea de aplicar la noción de Estado fallido en América Latina, pero aun cuando la compartiera, para las organizaciones criminales es necesaria la existencia de un Estado. ¿Débil? Sí. Quizás un Estado fuerte le complique la existencia, pero tiene que existir, porque si no existe, no pueden desarrollar todas estas herramientas que tienen para corromper, y para que efectivamente su negocio funcione, porque en definitiva su negocio funciona en paralelo con negocios legales. No solamente por el lavado de dinero, no solamente por la compra de propiedades para lavar dinero y demás, sino también porque si no hay una estructura estatal que legitime de alguna manera, a partir de la corrupción, la existencia y la viabilidad de esos negocios, se hace muy difícil funcionar. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera decir algo? Bueno, entonces volvamos al PowerPoint. Compartir pantalla. Un segundo que tengo que encontrar. Estamos acá. Okay. Voy acá y voy a tener que volver hacia donde estábamos. Okay. Entonces, ¿qué es la violencia? Bueno, lo dije rápidamente, pero simplemente para que tengan una idea.
es digo, una idea teórica, es la expresión de una relación en la que el conflicto en que la precede no se resolvió y los actores optan por la agresión. Puede ser directa, indirecta, instrumental, emocional, además de cultural o estructural. Y esto hace referencia a algo que vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con que las sociedades en realidad tienen una historia distinta frente a la violencia, y eso hace que tengan una cierta tolerancia o no frente a la existencia de la violencia dentro de la sociedad. ¿Por qué deciden los individuos utilizar la violencia? Lo mencionamos antes también cuando hablábamos en líneas generales de la violencia, porque carecen de reconocimiento y buscan el acceso al poder, porque se ven impulsados a utilizarla como una forma de que el Estado, que es algo lejano, inalcanzable, los reconozca, pero además porque la violencia puede ser una respuesta frente a una situación de marginalidad, que se presenta de alguna manera como la única alternativa. Y en eso concretamente estábamos pensando en el caso de las maras, como les decía hace un rato, que tiene un componente mucho más identitario vinculado a la violencia que instrumental. Quizás esa sería una tercera categoría. En este contexto, entonces, América Latina se posiciona como la región más violenta del mundo. Algunos datos que yo creo que nos dan un pantallazo muy importante de cuál es esta situación de América Latina como la región más violenta del mundo. La primera cuestión es que América Latina nuclea solamente el 8% de la población mundial. Y, a su vez, casi el 38% de los homicidios globales, de acuerdo al último informe de Naciones Unidas, que es de fines del año pasado. Y además de los homicidios, en teoría, 62% de los secuestros globales. Digo en teoría porque los secuestros muchas veces no se denuncian, y entonces esto hace más difícil tener una idea real de cuántos son en el mundo en general, y en América Latina en particular. Pero muchos especialistas creen que los secuestros son casi un fenómeno latinoamericano. Vale decir que se toman los homicidios como indicador de violencia, no porque sea el único indicador existente, sino porque se considera el más confiable. De alguna manera los homicidios son difíciles de esconder, salvo en el caso de México, digamos, donde hay miles de desapariciones anuales, por lo menos en los últimos 5 años, 4 años, la mayor parte de los homicidios se denuncian como homicidios, por una cuestión casi burocrática y administrativa. Entonces, como es un número duro, difícil de esconder, se toma como indicador de violencia. Los robos, los secuestros, las violaciones, incluso los daños físicos, las agresiones físicas son muchísimo más difíciles de cuantificar, porque la mayoría no se denuncian. Tomando entonces el homicidio como el parámetro de cuál es la violencia a nivel mundial, sabemos que la tasa global de homicidios es de 6,1 cada 100.000 habitantes, mientras que en América Latina es casi 3 veces más, es de 17,2. Y dentro de América Latina hay una variedad de bemoles muy, muy grande, ahora lo vamos a ver, pero lo que podemos ver es que, por un lado, las ciudades más violentas están concentradas en México, Brasil y Venezuela. Esto no es casual, lo dice finalmente Naciones Unidas en el último reporte de homicidios en el 2019, dice, el crimen organizado mata más que los conflictos armados, pero esto era algo que no se venía diciendo explícitamente, se hacía entender, todos sabíamos qué pasaba, pero no se decía explícitamente. El 26% de los homicidios en manos de pandillas o de crimen organizado de forma directa, y el 50% de los muertos tiene entre 15 y 29 años, y agrego a esto, en un 90% son hombres. Es decir, que hay una generación de hombres latinoamericanos que se está perdiendo en manos del crimen organizado o en relación al crimen organizado. La violencia en este sentido entonces no solamente está vinculada a los homicidios, como decía recién, hay robos, hay violaciones, hay secuestros, hay extorsiones,
pero el homicidio resulta la forma más clara y más creíble de medir esta violencia. Este es un mapa un poquito más viejo, puede haber cambiado un poco, porque hay información de algunos países del 2013, 2016, 2017, pero bueno, lo que tiene Naciones Unidas es que es la data más comparable entre países, pero lleva un par de años de retraso. Lo mismo pasa con el reporte de drogas. Sin embargo, sigue siendo lo más confiable que tenemos para analizar. Y si ustedes miran ahí el mapa, los países de América Latina están en general muchísimo peor que el resto de los países del mundo, con excepción, si quieren, de Sudáfrica. Esto para que tengan idea a nivel global, ¿no? Y a nivel de ciudades, me parece importante ver este listado más allá de cómo se construye, el índice es bastante cuestionado, y la ONG que lo construye también está bastante cuestionada. Me parece interesante sí ver cuál es la composición, más allá de las ciudades también, ¿no? Son en general ciudades fronterizas, Tijuana, bueno, Acapulco, Suárez, Natal, Fortaleza, Belén, son muy vinculadas al tráfico de drogas. Los países, repito, en este sentido aparecen México, Venezuela y Brasil todo el tiempo, más allá de después alguna aparición de Sudáfrica, Estados Unidos. Antes, durante muchos años, los primeros puestos los ocupaban San Salvador, Tegucigalpa, alguna otra ciudad centroamericana. Esto ha ido cambiando, nunca sabemos si tiene que ver con que en realidad hay otras ciudades de México y de Brasil que han empeorado y en realidad específicamente han mejorado o no esas ciudades que mencionábamos. Pero lo que sí llama la atención es que de las 50 ciudades más violentas del mundo hay 42 que son latinoamericanas. Eso sin perder de vista la tasa. Si ustedes miran la tasa de Tijuana para 2018, el informe de 2019 todavía no está, la tasa de Tijuana es de 138 homicidios cada 100.000 habitantes. Tengamos en cuenta que la tasa global es de 6, la tasa argentina es de 5,5, la de Chile es un poquito menor, anda por ahí, 5, la de Uruguay es 3,2, una cosa así. Después el resto son bastante más importantes, pero con bemoles. En el caso de Brasil, que pasó por una crisis muy grande de homicidios durante 2018, llegaba a los 30 homicidios cada 100.000 habitantes. Entonces, hablar de 130 es hablar realmente de una situación terrible de homicidios cada 100.000 habitantes, lo mismo en el caso de Acapulco o en el caso de Caracas, que además, en el caso de Caracas, sabemos que la información seguramente no sea certera. Esto como para que tengan una idea, ¿no? Ahora, les decía hace un rato que hay otras formas de medir violencia. En este caso, este es un trabajo que nosotros hicimos para Argentina, donde justamente, como les mencionaba hace un rato, Argentina tiene una tasa de homicidios dolosos baja, digo, comparada con el resto de América Latina, incluso un poquito más baja que la media global. Eso no quiere decir que sea insignificante. Si uno lo mira en números, realmente es muy poca gente. Pero lo cierto es que sí tiene otras tasas que llaman la atención, como puede ser la de robos. Si ustedes miran, tenemos 935 robos cada 100.000 habitantes, que es muy por encima de la media regional. Hurtos, que muchas veces son robos que se denuncian como hurtos porque son más fáciles de denunciar, 623 cada 100.000 habitantes. Y después lo otro, no sé si está acá, delitos contra la integridad sexual, violaciones, 9,3 cada 100.000 habitantes, 27,3 cada 100.000 habitantes, amenazas, 392 cada 100.000 habitantes. Lo que quiero mostrar con esto es que hay otras formas de medir la violencia que no son solamente los homicidios. ¿Es Argentina una sociedad violenta? Depende, digamos, de comparada con qué. Si tenemos en cuenta los homicidios, diríamos que no, y sin embargo, si miramos los otros datos, diríamos que sí. Y acá
no está la violencia contra la mujer, que es súper importante, que también hay muchísimos trabajos en los últimos años de, no solo de femicidios, sino también de denuncias de mujeres por amenazas de distinto tipo de daños, que no son daños, violaciones, que no son solamente femicidios. Para terminar con esta parte, entonces, la inseguridad... Carolina, una pregunta. Sí, venga. ¿Cuál es tu hipótesis de por qué Argentina tiene tan baja tasa de homicidios? ¿Es un buen funcionamiento de la Policía Federal? ¿La sociedad argentina no es tan violenta? ¿Qué hipótesis tienes tú? Yo personalmente creo que digamos, por definición la sociedad argentina no es tan violenta. O sea, no es una forma de resolución de conflictos. Puede ser otra, puede ser esto, ¿no? Nosotros decimos el agarrarse a piñas, el agarrarse en trompas, no sé cómo dicen ustedes. Herir a la violencia física directa, pero sin que termine en un homicidio. Por otra parte, no tengo los datos ahora, pero entiendo que no somos una sociedad fuertemente armada. Sí hay armas de repente que son ilegales porque pasaron de generación en generación y nunca se denunciaron y demás, y muchas veces esto se lee como si hubiera armas negras en realidad con fines concretos que tienen que ver con el ejercicio de la amenaza de la violencia. Pero me parece que no es una sociedad violenta, y además me parece que es una sociedad que es poco tolerante a la violencia. Pero es una hipótesis claramente, ¿no? Nada más. El por qué es muy difícil saberlo. También es cierto que cuando hay oleadas de violencia, nos pasó a principios de este año que después desapareció y no tenemos muy en claro por qué, ni por qué apareció ni por qué desapareció. Tuvimos los primeros 45 días del año, un poquito menos de un muerto por cada día en la ciudad de Rosario, que es la ciudad más violenta del país, que es la ciudad donde están algunas de las organizaciones criminales, que son organizaciones criminales chicas, que son clanes familiares, pero que tienen pujas por el control territorial, y algunas de ellas se caracterizan por ser muy violentas. Te decía, a principios de año, yo no me acuerdo, creo que en 45 días tuvimos 36 homicidios, una cosa así, que para nosotros era una barbaridad. Esto después se fue diluyendo hasta que desapareció prácticamente. No sabemos qué fue lo que pasó. La gente con la que yo hablé en Rosario tiene la hipótesis de que eso fue un cambio generacional y que tenía que ver con el recuperar el control territorial de algunos espacios por parte de algunos de estos clanes. Y a lo que voy y la sociedad en ese sentido estaba totalmente horrorizada, y estamos hablando en realidad de una tasa, que no sé a qué corresponde, pero Rosario es la segunda ciudad más grande de Argentina, en términos poblacionales, ¿no? Entonces, en términos de homicidios cada 100.000 habitantes seguramente no era muy importante, pero a nosotros que hubiera un muerto cada día, uno, nos parecía terrible. Entonces, me parece que tiene que ver con la cultura. Y a eso iba, al mostrarles el coso siguiente. Ahora si querés, Gerardo, fíjate, voy a hablar, tranquilo, pero lo que le quería mostrar es que muchas veces la victimización, ¿no? La manera en que las personas sienten la seguridad o la inseguridad, no condice con los datos duros. En Argentina, por ejemplo, el 41%, esto es una encuesta de victimización que se hace en casi toda América Latina, que publicó Igarapé, en el cuadro de abajo, digamos, ustedes pueden ver cómo Argentina tiene un índice de victimización mucho más alto que un país como El Salvador, ¿no? Bueno, tiene que hablar que Brasil, me parece que no está México acá, sí, está, perdón, está segundo. Pero, quiero decir, no siempre los países que son más violentos en términos de homicidios aparecen como los más violentos para su propia población. Acá, yo creo que el hecho de que Argentina aparezca tercero entre los de sensación de seguridad, de inseguridad, o de sensación de que es un país muy violento y demás, no tiene correlato con la cantidad de homicidios, pero sí tiene correlato con la cantidad de robos, con la cantidad de agresiones sexuales, con la cantidad de violaciones y demás.
Gerardo, ¿vas a decir Carolina. algo? Sí. Sí. ¿Quién sos? Tal vez tiene también que ver mucha esa sensación de inseguridad con el aumento, el flujo y el desarrollo ahora de las redes sociales. Hay nosotros por ejemplo en el Ecuador hemos vivido últimamente un ataque de desinformación o de información tóxica o de falsas noticias a partir del principio de los temas del coronavirus. Pero tuvimos también una oleada de violencia en octubre del año anterior. Y las redes sociales tuvieron un actor casi principal en el tema. Entonces esa percepción, esa sensación de inseguridad fue muy fuerte, nos colmó a la mayoría de la población, porque no sabíamos en principio qué pasaba. En segundo, fue bastante interesante cómo se administraron las redes, cómo hubieron los trolls y todo ese desarrollo que ahora se maneja a través de las redes sociales. Y obviamente eso crea una sensación de inseguridad, de percepción de que hay mucha violencia, de que las cosas están fuera de control, de que el Estado no tiene la capacidad de enfrentar ese tipo de situaciones. Y claro, la respuesta de la violencia normalmente es con más violencia, porque la gente se asusta, tiene miedo, y la reacción a eso es obviamente la defensa. Entonces, la reacción siempre es más negativa. Por lo tanto, yo creo que esa sensación ha subido y se viene manejando en América Latina de una manera un poquito, podría decirse, creo yo, más fuera de la realidad por el manejo virtual que ahora tenemos de las redes sociales. Creo que eso crea un punto de impacto y también de influencia. Sin duda. Y también en eso me parece que hay que sumar a los medios de comunicación, ¿no? Porque hoy por hoy son las redes sociales, y esto que vos me comentabas de Ecuador también pasó en Colombia poquito antes de la pandemia. No me acuerdo exactamente en situación de qué. Creo que de las protestas, me parece que fue cuando fueron las protestas sociales, no me acuerdo si no fue a fin de año pasado, ahora que decís. Donde en Cali específicamente, y esto lo sé de primera mano, digamos, la gente estaba protestando pacíficamente y el gobierno mandó a la policía y a las Fuerzas Armadas a monitorear la protesta y dejó libre barrios que se supone que son más peligrosos, y se empezó a correr la bola, decimos nosotros, ¿no? A pasar la noticia por Twitter de que estaban bajando de los barrios más marginales a robar y a saquear y a atacar a los barrios más acomodados de alguna manera, y se generó una situación de pánico terrible, que a los pocos días, a los 2 días, se repitió en Bogotá, y que no tenía correlación real con lo que estaba pasando. Eso me parece que es importante destacar, lo que es lo que vos decías, ¿no? Si querés como una forma distinta de fake news o lo que fuere, pero de alguna manera cómo se maneja la información, cómo se maneja el pánico en este sentido. Para cuando estábamos hablando de estos datos son 2016 más o menos, construidos en 2016, son un poquito antes, si querés, del pico de oleada de las redes sociales, aunque ya existían. Pero sí los medios de comunicación tenían un rol o tienen todavía hoy un rol muy importante. La tercera cuestión que yo creo que tiene un rol muy importante es la historia de cada país, la relación de cada país con la violencia. No es casual que El Salvador tenga un índice de victimización tan bajo. Eso tiene que ver con que en El Salvador están acostumbrados al nivel de violencia que viven. Entonces, lo que para un argentino sería terrible, inconcebible e imposible de soportar, para un salvadoreño es parte de la vida cotidiana. Y esto te lo cuentan los alumnos, desde poder salir de noche, poder salir a la calle. O sea, yo siempre cuento la misma anécdota, y estoy hablando de hace 15 años por ahí. Un amigo mío guatemalteco que viene a Buenos Aires, que vamos a tomar un café, y entramos al café. Yo sistemáticamente, cuando entro a un café, siempre me gusta sentarme al lado de la ventana, porque entra el sol, y hay aire, y me mira y me dice, ¿cómo te vas a sentar al lado de la ventana?
Porque claro, él está pensando que en cualquier momento puede haber un estallido de violencia, puede haber una balacera, y vos estás al lado de la ventana y estás puesto en riesgo. En cambio, para mí, eso, como digo cuando voy a Chile o cuando voy a Ecuador y me hablan de un terremoto, para mí esa y la posibilidad de que me despierte un panda mientras estoy durmiendo es la misma, o sea, ninguna. De verdad que ninguna. Puede ser que entre alguien y si estoy con la computadora, que es altamente probable que no la lleve, me la robe, pero de ahí a que empiecen a generar una balacera, nunca. Entonces me parece que eso también tiene que ver con las costumbres, con la cultura y con la tolerancia a la violencia que tenemos cada uno de nosotros en el contexto en el que crecimos, ¿no? Y cómo modificamos las conductas también cuando nos movemos dentro de estos países, porque también es cierto que uno está acostumbrado a determinado nivel de violencia en su país, y después cuando va a otro, tiene que adaptarse a lo que pasa en ese lugar, y se siente seguramente mucho más vulnerable. Pero me parece que tiene que ver con eso, o sea, si bien hay un componente de manejo de redes sociales, de proliferación de noticias falsas, de cómo los medios deciden poner más arriba esto de agenda setting, ¿no? Cómo poner más arriba algunos temas y no otros, como un día se habla solo de coronavirus, otro día, por lo menos acá, no sé cómo fue en el resto, se habla solamente de la liberación de los presos por el tema del coronavirus, después se habla solamente del default y el por qué no aceptan la propuesta de la deuda. Digo, hay un componente que tiene que ver con cómo los medios determinan la agenda. Pero también hay un componente cultural que tiene que ver con cómo se soporta o no se soporta la violencia en cada uno de los países, me parece a mí. No sé los demás qué piensan. Sí, justamente Carolina, en torno, por ejemplo, al contrabando. En Paraguay el contrabando es visto absolutamente como algo normal. O sea, la gente no asimila que el contrabando es un delito. Y de hecho que, por ejemplo, de repente acá se llaman paseros los que cruzan, por ejemplo, la zona que comentó Carolina de Formosa, que hay una ciudad que se llama Clorinda, que es la última ciudad de Formosa, y Asunción. Para los que no conocen la zona, es como cruzar, hay un río, ¿verdad? Que es el río Paraguay, pero es absolutamente muy fácil cruzar y hay muchos. Es un río 6 meses por año, sí, porque el resto es una frontera seco. Exactamente, es un río modesto, pero bueno, es como una zona de mucho tráfico, donde los paseros, por ejemplo, van y vuelven de un punto a otro. Y para ellos, por ejemplo, si les restringen mucho el pasar, se manifiestan públicamente y defienden su derecho a delinquir y está súper bien. O sea, es como que no ven acá como que eso esté mal. Entonces, si le preguntamos a alguien promedio, bueno, ¿qué opinas del contrabando? Y dice, no, pero eso no es un delito, eso es lo que nos da sustento, nosotros somos pobres y también tenemos que trabajar, y esa es la manera que tenemos de trabajar, ¿verdad? Entonces, para mí el componente cultural realmente es fundamental en la apreciación de la criminalidad, ciertamente, ¿verdad? Y esto también se está dando ahora, se está agudizando mucho con el tema del coronavirus en Paraguay, porque fíjense que Asunción no tiene casos hace días. Y los casos que estamos teniendo son todos de Brasil, ¿verdad? De la triple frontera. Entonces se está dando un conflicto muy importante porque el día viernes, por ejemplo, se anunciaron 100 casos de paraguayos que trabajaban en Sao Paulo que entraron a Paraguay en un día. 100 casos, ¿verdad? Paraguay tenía en ese momento 400, o sea que uno de cada 4 era proveniente de esa zona. Entonces, ¿qué se da? Por un lado, la puja muy grande de los comerciantes de Ciudad del Este que dicen que quieren volver a reactivar, y por otro lado está el tema de que es una frontera absolutamente permeable con todos estos conflictos. Ustedes saben la situación de Brasil, entonces realmente hay una cuestión de seguridad y una cuestión de apreciación ahí muy grande. Entonces realmente yo quería como suscribir un poco el tema cultural, más allá de la fake news, ¿verdad? O sea, esos son datos del Ministerio de Salud. Por ejemplo, en los albergues está la mayoría de los casos ahora. Asunción dejó de ser la zona con más personas positivas a COVID y pasó a ser esa zona, ¿verdad? Entonces, quería nomás reforzar un poco ese tema cultural con lo del contrabando, ¿verdad? Que si hacemos una encuesta, acá nadie considera un delito el contrabando. Y por otro lado, bueno, el tema de las amenazas, cómo se perciben también distintas, y los comerciantes te dicen, no, pero vamos a tomar todas las medidas del caso, y vos tenés muchísima gente entrando por una frontera muy permeable.
Eso nada más. Bueno, eso y el tema de las falsificaciones, ¿no? Que acá es lo mismo, ¿eh? O sea, Lo de la falsificación ya es, por decirle, ahí está institucionalizado de tal manera que tipo, en vez de Nike, con E al final es Nike, con I, y está súper bien que sea así, o sea, nada, ese tema ya excedió. Exactamente, o sea, es terrible, pero es así. Por eso yo hacía el principio hincapié en esto, ¿no? De romper con la sensación de que no se genera ningún perjuicio, o que el crimen organizado no genera ningún perjuicio. Porque claro, usar zapatillas Nike, como decías vos, en lugar de Nike, escrita Nike con I al final, ¿a quién le genera un perjuicio? Bueno, en realidad esto le genera un perjuicio al Estado que no cobra impuestos, por ejemplo, sobre eso, ¿no? Pero además alimenta un comercio ilegal que no solamente falsifica o no solamente contrabandea, como vos decís, los paseros, los bagalleros nuestros, no solamente contrabandean cigarrillos, también contrabandean marihuana, también contrabandean cocaína, y en muchos casos no saben que están contrabandeando marihuana o cocaína, porque les dan lo que tienen que contrabandear y se los pagan por peso, y simplemente lo tienen que pasar del otro lado. Entonces, esto es bien complicado, y además, como vos decías bien, el tema de, en este caso el hambre, digo, ¿no? Y sobre todo en las poblaciones fronterizas, que son muchísimo más vulnerables, aparece como este ejército de reserva que tiene el crimen organizado para valerse, para utilizarlos, porque necesitan vivir, porque necesitan comer. Como vos decías, bueno, de repente, esto en Argentina, por ejemplo, no pasaría, esto de la protesta de los bagalleros o de los paseros para contrabandear, de su derecho a contrabandear, pero bueno, porque la tolerancia cultural es distinta, no es muy distinta, es un poquito distinta. No hay grandes diferencias, pero hay un poquito de diferencias que marcan, sí, pero bueno, esto también tiene que ver con Paraguay como economía de triangulación, o sea, con toda una historia que explica el contrabando desde otro lado, ¿no? Sí, y solamente para cerrar, para mis compañeros que a lo mejor no estaban muy, y después quizás en algún momento vamos a charlar un poco más, pero el contrabando hasta, entre comillas digo, era una política económica en cierto tiempo acá, porque era como una canilla que permitía que entren bienes que los aliados al extremismo no iban a poder acceder de otra manera. Entonces Paraguay era como el epicentro de los depósitos de autos robados en Brasil, y por eso inclusive los vehículos tenían dos tipos, la cara de Gerardo, pero sí, Gerardo, es terrible, había como, los vehículos podían tener dos cédulas en un momento, una cédula verde, que era el auto que estaba en regla, y una cédula marrón, el auto que no estaba tan en regla. Entonces es como que uno aparecían anuncios en el diario donde decían auto con carnet marrón. Entonces uno sabía que lo que estaba comprando tampoco era tan bueno, pero el Estado ya le daba un carnet para que se pueda vender. Así que bueno, pero eso podemos hablarlo en otro momento. Gerardo, ¿querías decir algo? De México. Sí. Sí, en México también el tema de la cultura, de la ilegalidad, yo creo que esto, yo no había leído algo tan, de que fue un factor tan importante para la delincuencia organizada hasta que leí los textos de Sonia Alda, que están en el libro que nos mandaste, de Gutiérrez Mellado. Y aquí la duda que me llega, Carolina, es ¿qué instrumento podríamos tomar si alguna pregunta de Latinobarómetro para medir las diferentes culturas de la legalidad o de la ilegalidad en los países de América Latina? Creo que ayudaría muchísimo a entender este factor, ¿no? Pero no, estaba buscando ahorita la encuesta de victimización de Igarapé. Si la encuentro se las mando, porque esa yo no la conocía. En México es mucho más alto, fíjate, nuestro Instituto de Geografía es muy bueno, es muy poderoso, es inclusive apoya a Naciones Unidas en temas de delito y droga. La tasa de percepción del delito es sobre el 70%, pero en esta encuesta de Igarapé México sale más bajo. Este tipo de encuestas, no sé si Igarapé las pagó y desarrolló los cuestionarios alguna empresa que levantara homologada esta encuesta, pero me parece bajo porque en la encuesta que desarrolla México es mucho más alto.
pero hasta aquí mi comentario. En México sí el tema de la cultura de la legalidad es un factor de la violencia y la delincuencia. Les voy a mandar, no es un informe de victimización de donde yo saqué eso, el cuadro es de victimización, pero yo lo tengo, así que yo se los mando por mail, les mando ese, y les mando el de crimilegalidad, porque es, que no es Sonia, digo, pero que es otro autor, que es un autor alemán, Marcus, no me acuerdo, un apellido difícil, que habla esto de, ¿no?, cómo generar este espacio de la legalidad para que el crimen organizado pueda funcionar efectivamente. Y incluyo también esto de este informe de Igarapé, que no me acuerdo exactamente de qué era. Me parece que es la situación de seguridad de la región o algo así, y dentro de ese informe aparece, pero yo lo tengo, así que lo busco en mi computadora y se los mando por mail. Bien, ¿algún otro comentario o pregunta? O comentario. Sí, Patricio. Patricio se saca el barbijo, pues si no, ¿cómo vas a hablar? Gracias. Buenos días. Bueno, estoy usando estos implementos porque me encuentro al momento en la oficina, estoy de servicio. Tuve problemas en la mañana para comunicarme en la parte informática aquí en mi oficina, pero he solventado. El problema de la economía criminal aquí en mi país, tenemos en frontera norte con el sur de Colombia, frontera sur con el norte del Perú, y la economía ilegal conlleva consigo una serie de delitos conexos, los cuales van alimentando lo que es la economía criminal. Con respecto a esta situación de la economía criminal, existen una serie de situaciones en donde se alimenta lo que sería en este caso el crimen organizado. Trata de personas, falsificación de marcas, contrabando, narcotráfico a gran escala, etc. Y esto genera una violencia que aquí le hemos clasificado como violencia intrapersonal y violencia criminal, en donde la intrafamiliar estaría contemplado en lo que es el aspecto netamente de la violencia familiar, crímenes pasionales, etc. En tanto que la violencia criminal sería ejecutada por diferentes instituciones vinculadas al crimen organizado. Entonces, estamos hablando de narcotráfico, por lucha de ganar territorio, por lucha de ganar aspectos en los que ellos pueden ejercer su comercio ilícito. Sobre esa base, al momento nosotros nos encontramos con una tasa de homicidios del 5.8. Iniciamos más o menos en el 2011 con el 17. Ahora estamos en el 5.8, se ha reducido, las estrategias están funcionando, pero al enfrentar esta pandemia del COVID-19, estamos mirando que estos crímenes o la violencia criminal, como la manifestaba, estamos en escalada. Estamos en escalada, debería haber sido una situación inversamente proporcional al toque de queda, a las restricciones que hemos tenido. Pero estamos mirando que las cifras se nos están subiendo. ¿Esto qué implica, de acuerdo a nuestro análisis? Que al ejecutarse de pronto menos controles, al asumir otras instituciones de garantes del orden como Fuerzas Armadas, misiones diferentes, pero que no están contempladas en la Constitución de mi país, obviamente las funciones y los esfuerzos que el Estado realiza no van direccionados netamente a frenar estos fenómenos delictuales generados por diferentes bandas delincuenciales. Entonces, estamos mirando que la violencia criminal está creciendo. Últimamente estamos mirando que, por ejemplo, en las motocicletas que realizan las entregas de alimentos en los Uber, hoy están llevando, por ejemplo, droga. Es el caso que el día de ayer, anteayer, se detuvo una de estas motocicletas con 15 paquetes tipo ladrillo que llevaban, en este caso, marihuana. Y así en este sentido, diferentes situaciones que se están presentando. Ese aporte y esta conclusión quería dar por parte de todo lo que escuché, Carolina, y a las órdenes. Bueno, muchas gracias, Patricio. Sí, nos queda hablar un poco de eso, no sé si vamos a llegar hoy porque si no me van a odiar, que ni un corte hicimos. Arturo, vos querías decir algo. Sí, claro, buenos días. Lo que quería referirme es con relación a lo presentado en Culiacán, en México, que nos lleva a repensar también un nuevo rol para las Fuerzas Armadas, que ya tiene que distraerse de su típica misión
de la protección exterior del país hacia un nuevo tipo de misiones en el frente interno que no abarcan la insurgencia y cosas adicionales, sino más bien que tiene que ver un apoyo hacia la Policía Nacional en cuanto a crimen organizado. Pero eso también implica repensar los aspectos constitucionales de hasta dónde le dan la posibilidad de actuar a Fuerzas Armadas, aun cuando la policía quede en ciertos momentos rebasada. Porque de acuerdo a la Constitución, en el caso de mi país, en el gobierno anterior se dividió y exclusivamente nosotros debemos actuar, bueno, digo, las Fuerzas Armadas activas deben actuar exclusivamente en protección de fronteras. Y al meterse a hacer apoyo a la Policía Nacional, ya no está enmarcado en el marco constitucional, entonces se tienen que hacer adecuaciones con la Asamblea, con base de decretos, para poder actuar. Y eso limita bastante el accionar y nos ata de pies y manos frente a cosas que podemos pescar en flagrancia, pero que no podemos tener la posibilidad de actuar constitucionalmente. Es cierto. Con Sonia Alda compilamos un libro el año pasado sobre eso, que también se los voy a mandar si es que no se los mandé, no me acuerdo si está en el programa o no. Si no se los mandé, se los mando porque está por país, no están todos los países, pero creo que Ecuador está, me parece que lo hizo Berta Gallegos, casi seguro. Esto, ¿no? El rol de las Fuerzas Armadas ante la lucha contra el crimen organizado. Como en cada país es distinto porque tiene que ver con el marco legal y constitucional de cada país, pero también tiene que ver con la situación ante la criminalidad que cada país enfrenta y cómo esto se va modificando con el correr del tiempo. Cada vez hay más Fuerzas Armadas incluidas, más en términos de más países que incluyen a sus Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, específicamente, y contra otras manifestaciones del crimen organizado también. Muy bien. No sé si quieren decir algo más. ¿O alguien más? Voy a apelar a la democracia. Son las 12:30. No hicimos corte. Tenemos que terminar a la 1. Entonces, les doy dos opciones. Opción A. Paramos 5 minutos, pero tienen que ser 5 reloj, porque si no, no hay forma de que lo hagamos, y hablamos un poco de cómo el coronavirus vino a cambiar este escenario del que veníamos hablando. Opción B, frenamos acá, y cuando arrancamos la semana que viene, arrancamos desde ahí. Los dejo votar por la opción A, levanten las manos. Una mano, opción A. Todos los demás, opción B. O sea, frenamos acá y retomamos la semana que viene. La democracia ha hablado, esto es así. No, bueno, la semana que viene no vamos a tener el tema de la presentación, qué sé yo. Lo que les pido, por favor, es que entren en horario, así empezamos como mucho 10 y 10, porque hoy nos demoramos mucho con los ingresos. Empezamos en 10 y 10 en punto, empezamos por este lado, por cómo la crisis del COVID-19 ha modificado algunas cosas que tienen que ver con el narcotráfico, algo de lo que mencionaba Patricio recién, que me interesa retomarlo, y sí, ahí ya nos largamos a hablar de cuáles son las manifestaciones del crimen organizado en América Latina específicamente. Hacemos mucho hincapié en narcotráfico, en las rutas y demás, vamos a ver cómo lo armamos. Y entonces nos va a dar tiempo a hacer un corte en el medio y poder hacerlo que no sea tan pesado, porque si no, sí, yo sé que se hace muy pesado estar frente a la computadora 2 horas o 3 horas, por eso les pregunto, ¿sí? ¿Alguna pregunta, queja? ¿No? ¿No hay quejas todavía? Súper bien. En realidad te digo por qué opté por la opción B, porque me parece que el tema da para muchísimo y que quizá en media hora no íbamos a terminar, no por estar cansada, sino que creo que al contrario, los aportes de mis compañeros son tan ricos y creo que lo que fuimos dando fue tan entretenido que no es que ay, estoy reventada, sino que por eso nomás. Bueno, es que esa es la idea, o sea, esto me parece súper importante. El hecho de que ustedes aporten es central. Es central para que se enriquezca el debate y para que nos enriquezcamos todos de lo que pasa en los otros países. Ya nos están dando receso.
Me parece que Gerardo está hablando por teléfono. Vamos a silenciarlo. Muy democráticamente también. Bueno, eso, que entonces me parece que es importante que usemos la experiencia de los otros para enriquecernos todos, ¿no? Les mando por mail, y así ya les queda mi correo a los que no lo anotaron que estaba en el chat. Sí, en la clase que viene, Shirley, te prometo que vamos a hacer un receso. En esta fue excepcional, siempre hacemos receso. Lo que pasa es que esta fue excepcional porque empezamos tarde y si no terminaba ni siquiera la primera mitad del PowerPoint, me iban a matar. Entonces, la que viene tranquila que sí, que va a haber receso, va a haber todo, van a poder ir al baño, imagínense yo, ustedes pueden apagar la cámara e ir de último. Les mando entonces los textos estos para lo que tenemos que leer, digamos, es lo que está en el cronograma, pero les mando estos textos que les mencioné como apoyo complementario para el que le interese, y sí, por favor, arrancamos a las 10 el martes, ¿sí? Bueno, muchas gracias y que tengan buena semana. Cualquier cosa me escriben. Bye. Chao, gracias a ti, gracias. Chao, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.